Y ahora ya toca empezar con las ponencias. En primer lugar, tendremos a Moisés Oliva, al cual le cedo ya la palabra. Adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quería comenzar agradeciendo a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia y a la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad y en concreto a las compañeras y compañeros del programa Bicácaro por la organización de las jornadas, por la visibilización del trabajo que realizan y por la invitación a participar en ellas, ¿no? Para mí como trabajador social es una responsabilidad. Cuando me hicieron la propuesta y hacer como un retrato del panorama actual de la coeducación en Canarias, mi objetivo es trasladar lo que yo como trabajador social y sexólogo vivo día a día en muchos centros educativos de diferentes islas, ¿no? Y con diferentes realidades. Por eso me parecía que era importante... Me parecía que era importante poner el foco, ¿no? O empezar a prestar la atención aquí. En la coeducación como la diana, ¿no? En muchas ocasiones, como trabajador social o como sexólogo, me preguntan, pero tú también trabajas la coeducación. Es que no entiendo el trabajo social, no entiendo la sexualidad de las personas, sino es desde la coeducación. Y creo que es muy importante que pongamos la coeducación en la diana, pero no como un objetivo al que hay que darle, sino como el objetivo que tiene que ser esa guía que nos acompañe en todas las intervenciones que hacemos en la comunidad educativa, ¿no? Tanto en la presentación por parte de la consejera y la viceconsejera como las compañeras del programa Bicácaro hablaban y hacían hincapié en la importancia de la coeducación, ¿no? Y de cómo la coeducación se tiene que dar de manera transversal en todas las acciones que desarrollamos y no solo dentro del aula, sino en toda la comunidad educativa. Por eso creo que es importante pues que hagamos una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es la coeducación? Porque quizás cuando escuchamos hablar de coeducación podamos tener una perspectiva, una mirada, pues que no va tan alineada con lo que realmente significa. Cuando hablamos de coeducación, estamos haciendo referencia a un modelo educativo que requiere de un proceso consciente, proceso, dinamismo, cambio, es decir, no es una cosa puntual, concreta, es algo que se tiene que continuar trabajando. En Canarias no se empezó a trabajar la coeducación ayer, por suerte. Siempre digo que me siento muy orgulloso cuando estudié sexología y tenía que ir a Madrid y cada vez que decía, soy de Canarias, la gente abría los ojos y era como si le estuviera nombrando el paraíso de la diversidad y de la igualdad. Por lo tanto, creo que también es importante visibilizar las cosas buenas que hacemos, que en muchas ocasiones ponemos el foco y es necesario en los retos, pero también es necesario reforzar aquello que hemos alcanzado, que parece que en muchas ocasiones no se hace presente. Entonces entendemos que la coeducación es un modelo educativo que requiere de eso, de un proceso que sea consciente, hacerlo de forma consciente, saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y esto incide en un desarrollo integral. Me encantó en las palabras de la consejera cuando decía que el objetivo no es solo el contenido académico, sino el desarrollo integral de las personas. Lo que más me impacta cuando estoy en las aulas no es a veces si saben más o saben menos, sino las experiencias personales y vitales que el alumnado traslada. Y que en muchas ocasiones no trasladan el aula, pero que cuando llego a mi casa por la tarde tengo un mensajito en Instagram y me dicen, oye Moisés, estuve en la charla y yo vivo esto. ¿No? Creo que es muy importante entender que estamos acompañando a personas y que el acompañamiento a personas no solo tiene que ocuparnos de yo voy a esto, el resto me da igual. No, yo estoy con personas y el tiempo que esté aquí me ocupo y me preocupo por esas personas. Voy a hacer lo que pueda, evidentemente no podemos llegar a todo, pero creo que es importante tener esa visión de desarrollo integral. Y luego también creo que es muy importante que sepamos que la coeducación realmente lo que busca es superar las limitaciones y discriminaciones por cuestiones de género que todavía siguen dando y que todavía siguen existiendo. Y ustedes preguntarán, ¿todo esto cómo se concreta, no? Bueno, pues todo esto lo podemos concretar en los siguientes aspectos. Miren, lo primero, creo que es importantísimo
desarrollar un sentido crítico frente al sexismo y la desigualdad. Creo que el alumnado tiene la capacidad suficiente para elaborar una crítica y no para reproducir lo que yo, Moisés, vengo y te cuento y es verdad. Me encanta cuando voy en aula y un alumno, una alumna me está todo el rato cuestionando o manifestando su opinión contraria o dando su opinión, porque creo que de eso se trata. Siempre les digo, podemos estar, el tiempo que vamos a estar compartiendo en el aula, escuchándome, que yo por hablar no tengo problema, o podemos generar una reflexión. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Me interesa escuchar qué sienten, qué viven, qué necesitan y que desde ahí pues desarrollen ese sentido crítico frente al sexismo y la desigualdad existente. Otro aspecto que es importante es el uso inclusivo y no sexista, no solo del lenguaje, que parece que lo tenemos incorporado, sino también de las imágenes, ¿no? Como muchas veces en los libros, cuando vemos cuerpos, todos los cuerpos son supernormativos, personas blancas, delgadas, sin ningún tipo de diversidad funcional o discapacidad, las imágenes también hablan. Y a veces las imágenes hablan más que lo que dicen las palabras. Y creo que esto es muy importante a la hora de hacer coeducación. ¿Cómo seguimos concretando esta coeducación? Pues miren, con una promoción de la educación emocional. Yo siempre digo que no puedo hacer nada que tenga que ver con lo sexológico o con el trabajo social sin prestar atención a la emoción. Porque somos personas, seres sintientes y en todo momento. Lo primero que me preocupo es de realmente cómo estamos, cómo nos sentimos, ¿no? Me llama mucho la atención cuando llego a un aula en secundaria y pregunto que cómo están y me dicen, yo qué sé, tirando, profe, ¿y cómo voy a estar? Me dicen, ¿no? Esto es un indicador de que si luego yo les digo que para tener una relación sana es importante comunicarse, ¿de qué se van a comunicar si no saben cómo se sienten? Si yo no sé cómo estoy, ¿cómo le voy a decir a la otra persona? Estoy nervioso, no me apetece, esto no me gusta, porque tengo una desconexión de mí, de lo que siento, ¿no? Entonces la coeducación es importante que haga incidencia en esto, ¿no? Otro aspecto importante es los aprendizajes necesarios para una convivencia en igualdad. Una convivencia en igualdad que favorezca centro y espacio, decía antes la compañera Ida, crear adultos felices. Eso está genial y me gusta y lo comparto con ella, pero a veces llegamos tarde porque ayudamos a que sean adultos felices y nos olvidamos de que sean felices ya. Y parece que a veces tenemos ese mensaje de nos estamos construyendo para, y lo interesante es me estoy construyendo ahora, porque soy ahora, ¿no? Siempre le digo a los chicos y a las chicas, me encantaría llegar a un colegio, a un instituto y no ver que nadie lo pasa mal. Y siempre llega septiembre y empiezo en los institutos, en los coles y hay alguien que lo pasa mal, porque no hay una convivencia en igualdad, ¿no? Todavía, pero estamos en ello. Trabajar la corresponsabilidad, creo que esto es importantísimo, ¿no? La corresponsabilidad, el otro día me decía en un instituto en Gran Canaria, me decía un chico, ¿no? Porque yo soy un chico que ayuda en casa, ¿no? Todavía esos mensajes del ayudar, ¿no? No, porque yo hago que mi madre no haga tantas cosas en casa, ¿no? ¿Qué entendemos por corresponsabilidad, no? Yo estudié en un cole donde cuando estudiaba matemáticas, los hombres eran quienes compraban parcelas, dividían las parcelas y vendían las parcelas, y las mujeres quienes compraban manzanas, dividían manzanas y sumaban kilos. Claro, yo de mayor quería tener parcelas, no ir a comprar manzanas, lógicamente, ¿no? Entonces, yo sí, ahora, con la profe que tuve de matemáticas, que tengo muy buena relación, le digo, los problemas deberían porque ahí estamos haciendo coeducación. Eso también es coeducación, no es una charlita o un taller de Moisés o de cualquier otro profesional u otra profesional, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos que poner también la mirada, ¿no? Y es necesario. Otro aspecto que habría que destacar dentro de la coeducación, a ver si pasa esto, un uso igualitario de los espacios. Es súper curioso, ¿no? Yo soy muy observador y me gusta llegar antes a los centros educativos de empezar el taller para ver qué pasa afuera y para ver cómo se relacionan fuera. Y luego en los recreos siempre me llevo algo para comer y me siento en el patio. Y seguimos haciendo un uso desigual de los espacios físicos. Es muy interesante que observemos quiénes ocupan las canchas deportivas. Es muy interesante que observemos quiénes ocupan las gradas, quiénes son las personas que están sentadas, quiénes están en las bibliotecas. Creo que esto
es importante que tengamos esa mirada para llevar acciones que favorezcan el uso de los espacios físicos por parte de todas las personas. Para ello, es importantísimo que esos espacios físicos sean seguros. Si yo no me siento seguro en una cancha, porque hay insultos homofóbicos, yo no voy a estar en la cancha, evidentemente. Entonces, muchas veces no es, tenemos que llevar a este grupo de personas a hacer uso de la cancha, sino tenemos que preguntarnos por qué estas personas no están acudiendo a ese espacio físico del centro educativo, ¿no? Seguimos concretando la coeducación y importante hacer una orientación académica y profesional libre de estereotipos de género. Yo cuando dije que quería estudiar trabajo social, lo primero que me decían es, de eso no hay trabajo, y lo segundo que me decían es, pero solo estudian las mujeres. Y entonces dije, bueno, pues quiero estudiar enfermería, y me dijeron, pues es lo mismo, ¿no? Entonces digo, pues ¿qué estudio? ¿No? ¿Qué iba a estudiar? Y luego cuando llegué a la universidad éramos en clase 110, de los cuales 8 éramos chicos y el resto eran mujeres, ¿no? Entonces creo que es muy importante mostrar todas las posibilidades y sin una mirada estereotipada de esas profesiones que podemos elegir o donde nos queremos desarrollar. La coeducación también habla y hace incidencia en la promoción de las vocaciones en disciplinas como las ciencias, tecnología, matemáticas, entre las alumnas, ¿no? Tenemos que seguir impulsando esto, tenemos que seguir favoreciendo que en las carreras, yo estudié en un bachillerato de ciencias y éramos la mayoría chicos, poner el foco en eso, y eso no es diciendo que es importante y que, como decía antes, que el desarrollo profesional es libre y que todo el mundo podemos desarrollarnos en aquel ámbito en el que nos vamos a sentir como personas plenas, ¿no? Sino dar a conocer también que son espacios que podemos ocupar. Creo que también, cuando hablamos de coeducación, por supuesto, y como sexólogo más todavía, la educación afectivo-sexual, salud sexual y reproductiva, por favor, sí, siempre, y a todo el mundo, ¿no? Y digo a todo el mundo porque yo voy a muchos centros educativos a hacer proyectos de educación sexual y cuando llega el turno del aula en clave o de la formación profesional adaptada, se acabó el presupuesto. Y yo vengo del ámbito de la diversidad funcional y discapacidad y, jolines, de hecho, en mi consulta a la mayoría de las personas que atiendo son a personas con discapacidad o diversidad funcional. ¿Por qué? Porque son las que menos recursos acceden todavía, ¿no? La educación afectivo-sexual es clave, la salud sexual entendida, salud en su concepto amplio, es fundamental, no solo usar métodos de prevención de infecciones de transmisión genital, sino salud sexual entendido también desde el aspecto emocional, ¿no? El otro día me decía una chica de segundo de bachillerato que había conocido a alguien y el fin de semana se habían liado y había llegado a su casa con una marca en el cuello y entonces que pensaba que su madre pues le iba a armar un jaleo, ¿no? Y luego dice que se sorprendió porque su madre la vio, no le dijo nada, pero al día siguiente la madre le puso encima de la cama una caja de preservativos para pene. Y entonces le dije, bueno, ¿y tú qué hiciste? Dice, bueno, pues sentarme con mi madre y decirle, mamá, tenemos que hablar. Digo, ¿en serio? Dice, sí. Digo, ¿y tu madre qué te dijo? Dice, no, se quedó y me dijo, ¿pasa algo? Le dije, sí, mamá, que es que a mí me gustan las mujeres y que no tienen pene. Entonces, ¿qué hago con esta caja? ¿No? Es súper interesante que entendamos que salud sexual es también preocuparnos de que nuestras criaturas le preguntemos cuando pensemos que está conociendo a alguien, ¿te trata bien? ¿Tú le tratas bien? ¿Se escuchan? ¿Se comunican? Aunque no sean pareja. Somos personas, decía antes, ¿no? Esto también es salud sexual y muchas veces nos olvidamos. Y una educación afectivo-sexual que sea diversa, que incorpore a todas las personas, que nadie se nos quede fuera, porque decían antes algo muy interesante a las compañeras de Bicácaro, no solo es un derecho, sino que es una obligación, una responsabilidad de las personas que estamos en la comunidad educativa. No es un favor que le hacemos a las personas haciendo educación afectivo-sexual, es un derecho que tenemos todas las personas, ¿no? Y por lo tanto una responsabilidad de las personas que acompañamos a otras. La coeducación desde un reconocimiento, un respeto y una valoración de la diversidad afectivo-sexual y de género. Que la gente, si quiere, no tenga por qué estar escondida en esos espacios que queremos que sean seguros, que son los centros educativos. Que la gente no vaya pensando qué me van a decir hoy, se van a meter conmigo, si me visibilizo como soy, me van a dejar a un lado.
esto sigue sucediendo, ¿no? Y creo que es muy importante reconocer, respetar y valorar esa diversidad afectivo-sexual y de género, ¿no? Ponerla de manifiesto. Sin duda, creo que uno de los mayores aprendizajes en un desarrollo integral como persona es entender que la diversidad es el mayor aprendizaje, ¿no? Lo que más nos puede aportar. Luego, evidentemente, trabajar la prevención de la violencia de género. La violencia de género tiene que ser transversal al trabajo que hacemos, ¿no? Como decíamos, la coeducación, presente en todo lo que realizamos. Una visibilidad y reconocimiento a la contribución de las mujeres. Esto es coeducación, que las mujeres también sean visibles, que sepamos que hay mujeres que hacen cosas importantes también, porque parece que a veces no existen. Y luego llegas a espacios y la mayoría siempre son mujeres, pero los que destacan siempre son hombres. Qué cosa más curiosa, ¿o no? Creo que es muy importante en la coeducación visibilizar y reconocer todo aquello por lo que han contribuido las mujeres. Ayer celebramos el Día de la Mujer Rural, Canarias. ¿Cuántas mujeres rurales de las que nunca se ha hablado, pero a las que le debemos todo, ¿no? Pues importante, ¿no? Estas figuras tenerlas presentes. Entendiendo que esto es coeducación, entendiendo que podemos concretar la educación desde esas líneas, ahora el panorama de la coeducación en Canarias, intentar construir, ¿no? Ese mapa que nos ayude a poder entender, ¿no? Desde la realidad también que vivo día a día en los centros educativos en los que trabajo. Creo que es muy importante tener de referencia el plan de igualdad de la Consejería de Educación, que es el plan de igualdad con perspectiva de género y coeducación del Sistema Educativo Canario 2023-2028. Este plan lo que busca es garantizar una educación que sea inclusiva, equitativa y de calidad, y además tiene mucho que ver con lo que ya hemos estado escuchando hasta ahora, pues está alineada el plan con la igualdad, con perspectiva de género, la diversidad afectivo-sexual y de género y la educación sexual. ¿Y todo esto desde dónde? Desde el marco de los derechos humanos y desde la Agenda 2030, además de manera específica en las metas que tenemos en Canarias para alcanzar estos objetivos 2030, ¿no? Además, el plan de igualdad tiene 4 ejes estratégicos que nos ayudan al trabajo desde la coeducación. El primero es la coeducación y la perspectiva de género en el sistema educativo canario, de lo que estamos hablando, la prevención de la violencia de género y la violencia sexual. También el tercer eje, la diversidad afectivo-sexual y de género. Y por último, la perspectiva integral de la educación afectivo-sexual. La educación afectivo-sexual desde una manera integral, ¿no? Estos son los 4 ejes que nos ayudan a la implementación del aspecto coeducativo, ¿no? en los centros educativos. En la actualidad, ¿con qué contamos? Les decía antes, en muchas ocasiones pensamos o parece que no se ha hecho nada, ¿no? Fíjense, cuando estaba haciendo la formación en sexología, todo el mundo me hablaba de todos los materiales que hace el Gobierno de Canarias en igualdad, en diversidad. Me nombraban materiales superpotentes que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera las personas que vivimos aquí los conocemos, ¿no? Y creo que ahí perdemos herramientas. Por eso creo que es importante tener en cuenta que en la actualidad contamos con un protocolo de acompañamiento al alumnado trans, ¿no? Y de atención a la diversidad de género. También contamos con la figura coordinadora de igualdad en todos los centros educativos. También es importante entender y destacar que existe un protocolo de violencia de género en los centros educativos que ayuda a la detección, actuación e intervención importante, nos da un marco a la hora de poder trabajar y luego también tenemos que tener en cuenta los planes de igualdad en los centros educativos. Cada vez son más los centros educativos que tienen sus propios planes de igualdad. Y esto sin duda es una acción concreta que ayuda a la implementación de la coeducación en los centros educativos y por ende en la comunidad educativa. Creo que es importante también que pongamos en valor los proyectos y programas que se desarrollan desde el ámbito local. Tenemos una cosa fantástica que es la interacción entre todos los recursos, ¿no? En muy pocos centros educativos he trabajado donde no haya coordinación con el ayuntamiento, sea servicios sociales, concejalía de igualdad, y creo que esto es súper importante. Se hacen proyectos muy interesantes en coordinación centro educativo con ámbito local que favorecen la coeducación, que impulsan, ¿no?, las estrategias que queremos seguir desde el ámbito coeducativo y que en muchas ocasiones se pueden incluso llegar a extrapolar a otras zonas de las islas y que por falta de conocimiento no llegamos a ello.
Creo además que esto nos ayuda a entender que cuando hablamos de comunidad educativa no nos ceñimos solo al contexto del centro, sino al centro, su entorno más próximo e incluso su entorno más lejano. También es importante destacar que en la actualidad contamos y aportan a la coeducación aspectos importantes como, a ver, les comparto aquí. Aquí, los comités de igualdad de los centros. Para mí son, antes hablaba la compañera Ida de las semillas, son las semillas. Cada vez que voy a un instituto, sobre todo, y hay un comité de igualdad, se nota, se huele, se percibe y se vuelven los centros espacios mucho más seguros. Aquí está mi compañera Begoña Martel, con la que trabajo mucho en su centro educativo y cuando llego al centro educativo, cómo el comité dinamiza a la comunidad educativa, la comunidad, no solo a sus compañeros y a sus compañeras, me parece maravilloso. Como trabajador social, tengo fe de que las personas cambiamos cuando el cambio se genera desde nuestros iguales. Y esto es una de las magias de los comités de igualdad de los centros educativos. No es lo mismo que venga un profe, una profe, que venga alguien de fuera y que nos hable de igualdad, de coeducación, de diversidad, a que sea un igual a mí, que me hable, que me proponga acciones, que me visibilice otras maneras de estar y otras maneras de ser más respetuoso. Contamos también ahora mismo con la elaboración del primer plan de educación afectivo-sexual. Creo que es muy, muy necesario poder ordenar lo que ya se viene haciendo y poder visibilizar ese trabajo y también poner unas directrices que ayuden a todas las personas que trabajamos en el contexto educativo para ir a para poder alcanzar los objetivos que nos vamos estableciendo. En la actualidad, destacar la participación e implicación en los centros educativos de Canarias de colectivos y agentes sociales vinculados a la coeducación, ¿no? Ahí están las compañeras de Crisalis Canarias, el trabajo que hacen, colectivos como Gamá, colectivos como Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Creo que es importantísimo porque aporta un valor enorme al desarrollo de la comunidad educativa y además hace que el centro educativo no se quede descontextualizado de lo que está ocurriendo afuera. Las conexiones, las sinergias creadas entre muchas entidades del tercer sector y la comunidad educativa sin duda favorecen y enriquecen ese desarrollo integral que hablábamos antes del alumnado. Contamos también con profesorado sensible, formado, con herramientas y con apoyo. Es maravilloso, maravilloso cuando voy a un centro educativo y estoy en un taller y el profesor o la profesora está en el taller. No solo físicamente, sino participando, mostrando, y cada vez lo veo más, lo cual creo que también es una labor de lo que se ha venido trabajando y sensibilizando, ¿no? Y me parece muy interesante cuando incluso cuando incluso forman parte del taller con el alumnado, interpela al alumnado con situaciones concretas, con vivencias que viven día a día. Pues yo siempre pregunto al alumnado, seguro que aquí no sucede, en otros sitios sí, pero seguro que en este centro no pasa que hay un compañero que está en el patio, que tiene una expresión de género femenina y que todo el mundo se ríe de él. Y me dicen todos y todas, no, aquí no pasa. Y entonces se escucha la voz del profesor o la profesora, chicos, chicas. Y la gente dice, bueno, alguna vez, pero nosotros no somos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ese profesorado sensible, un profesorado que esté formado, que cuente con herramientas y con apoyo. Porque creo que también el profesorado, y luego lo voy a explicar, es importante la formación del profesorado, pero también es importante apoyar al profesorado con otros y otras profesionales, porque el profesorado no puede saber de todo, y es lógico, igual que yo y otros profesionales y otras profesionales no sabemos de todo. También contamos con espacios de formación y herramientas para las familias. Sé que es como el gran reto involucrar a la familia, que la familia participe, que la familia tome presencia, pero es una parte esencial de la familia. Sí es verdad que donde yo noto mucha presencia de la familia es cuando vamos a hacer educación sexual. Ahí me preguntan todo, ¿qué vas a trabajar? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué te dieron cuando estudiaste? ¿De qué le vas a hablar a mi hijo? ¿Qué material vas a usar? ¿Qué imágenes vas a usar? ¿No? Y no pasa nada. Se los cuento. Incluso muchas veces lo que propongo a los centros educativos es empecemos por la familia y empiezo con un taller para la familia y luego les digo, si ustedes quieren, yo trabajo con sus hijos y con sus hijas, con sus criaturas, ¿no? Porque entiendo y me gusta que la familia se preocupe, ¿no? Ojalá se preocuparan así de todos los temas, ojalá, ¿no? Pero la familia es un aspecto importante de la comunidad educativa y cada vez tenemos más espacios formativos y más herramientas dirigidas a ella.
Tenemos un alumnado, lo decía antes la consejera, mucho más diverso, informado, crítico, sensibilizado, con necesidad de apoyo, ajustadas a sus realidades. Esto de lo mismo para todo el mundo ya no sirve. Esto de yo que estudié en un colegio desde los 3 años hasta los 16 con uniforme y los uniformes permanecieron igual durante esos 13 años, ya después de yo irme, ya los chicos se podían poner pantalón corto, pantalón largo, las chicas podían usar pantalón. Cada persona tiene una realidad distinta, cada alumno, cada alumna, y es importante acompañar esa realidad, sabiendo además, pues eso, que tenemos culturas distintas, que tenemos pensamientos diferentes, y eso no es un problema, eso nos enriquece. Lo que, claro, tenemos que estar abiertos y abiertas al diálogo, no al yo te digo y esto es así, porque entonces no estamos construyendo lo que decía al principio, alumnado que sea crítico, que sea reflexivo con lo que vive, ¿no? Bueno, contamos con todos estos aspectos y de forma concreta, pues contamos también con el programa Bicácaro. Ya lo han explicado las compañeras evidentemente mucho mejor que yo, que es un programa para la igualdad y la diversidad y el objetivo es trabajar la ecoeducación y la atención a las realidades diversas. Fíjense, realidades diversas. Por lo tanto, a todas las personas, ¿no? Con el fin de lograr, pues eso, un contexto que esté libre de violencia y de respeto a la diversidad sexogenérica y respeto a la diversidad de todas y cada una de las personas, ¿no? ¿Y esto a quién va dirigido? Pues como dijeron ellas, al profesorado, al personal de la administración y servicios, así como a la familia. No podemos dejar fuera a nadie. Estaba cerrando con un centro educativo de aquí de Tenerife un proceso que íbamos a hacer con toda la comunidad educativa y me decía, ¿crees que es importante que vengan las personas que trabajan en el servicio de limpieza? Sí, claro. Incluso invito a que si hay un transporte de guaguas regular y suele venir las mismas personas que formen parte también del proceso formativo, porque son parte de la comunidad educativa, porque a veces estamos en un aula transmitiendo un mensaje, luego salen, se suben en la guagua y escuchan otra cosa y tú dices, ay, se nos olvidó el chofer o la chofa de la guagua, ¿no? Importante también tenerlos en cuenta y tenerlas en cuenta. Bueno, como habrán visto y como les decía antes, hemos hecho cosas, tenemos recursos, se ha trabajado, no es que haya habido inacción, ¿no? Y contando con lo que hemos trabajado y con el proceso que hemos ido haciendo y con todo el desarrollo que hemos ido teniendo en la coeducación en Canarias, ¿cuáles son los retos que tenemos en la actualidad? Bueno, yo les plasmo algunos, como decía, en base a la experiencia que tengo en los centros educativos. Continuar con la formación y sensibilización del profesorado. Continuar. Ha de ser continua, ¿no? Yo terminé trabajo social hace casi 20 años y lo que yo estudié en trabajo social ahora no tiene nada que ver, nada. Y creo que es muy importante esa formación continua, ofrecer espacios para seguir sensibilizándonos, para seguir formándonos, para seguir preparando. ¿Por qué? Porque acompañamos a personas y las personas de este curso escolar no van a ser las mismas que el curso escolar que viene. Porque evolucionamos y si estamos diciendo que la coeducación es un proceso dinámico, lo que buscamos es que se produzca ese dinamismo en el alumnado. Por lo tanto, también se tiene que producir en mí como persona que les acompaña. Formar a los profesionales y a las profesionales no docentes. Creo que esto es importantísimo. Incluso diría a los docentes y las docentes que no están en el ejercicio de la docencia. Creo que es importante por lo que les decía antes, porque hasta que no formemos y empecemos a generar un cambio en toda la comunidad, lo que podemos generar es un aula muy segura, con un docente, una docente muy formada y muy sensibilizada, pero que no es la realidad de todo el centro educativo. Entonces, creo que es fundamental incorporar en los espacios formativos al personal no docente. Otro reto que tenemos es trabajar de manera transversal la coeducación. No puede ser un tallercito de 1 hora y gracias por venir y ya no lo volvemos a abordar y después llega el 8M y hacemos una cosa, llega el 25N y hacemos otra, llega el 28J y hacemos otra y ya está.
y quedó bien. Hasta que no entendamos que la coeducación es algo transversal, no vamos a generar un impacto real. Hasta que no entendamos que tengo que explicar en matemáticas, incorporar la coeducación con el ejemplo que les ponía antes de los enunciados de los problemas, o hasta que no visibilice en la literatura a mujeres que también han escrito y que también han tenido un papel importante, hasta que en todas las asignaturas no incorporemos la coeducación, sino que pensemos que es algo que se tiene que trabajar, pero que lo hacemos a través de talleres o de formatos concretos, no vamos a tener ese impacto que necesitamos para poder implementar la coeducación. Es importantísimo cuando trabajamos, por ejemplo, en primaria, toda la corporalidad, ¿no? Siempre me pasa que voy a primaria y tenemos a lo mejor niños o niñas pues que van en silla de ruedas o que usan algún tipo de prótesis y evidentemente sus cuerpos nunca están reflejados en ningún libro, pero en ningún PowerPoint, pero en nada. Y entonces luego le decimos, pero no se preocupen, todos y todas somos importantes y todos y todas formamos parte, pero si no estoy en ningún sitio, formo parte, ¿por qué? ¿No? No puede ser la coeducación un aspecto solo responsabilidad del referente o la referente de igualdad del centro, porque el referente o la referente de igualdad es quien nos acompaña, ¿no? Para poder implementar, pero tiene que ser una incorporación de todos y de todas. Implicar a las familias en la coeducación, como les decía antes, sigue siendo un reto, entendiendo a las familias como esas realidades diversas, ¿no? Ya a veces es complicado convocar una reunión de familias, me dicen, porque no vienen todas las familias, porque por las tardes están ocupadas. Las realidades familiares han cambiado mucho. No todo el mundo tiene disponibilidad para poder venir por la tarde, no todo el mundo tiene disponibilidad para estar en un espacio formativo, en una sesión, no todo el mundo tiene las herramientas o los apoyos necesarios para poder comprender la información que le estamos transmitiendo. Entonces creo que a las familias también hay que hacer un acompañamiento individualizado. Es un reto y sin duda es un trabajo, pero creo que es una manera de poder involucrar y de poder incorporar a las familias en la coeducación. Otro de los retos que tenemos en la coeducación actual es continuar generando herramientas, protocolos, estrategias para toda la comunidad educativa. Esto es súper necesario. El profesorado, siempre que voy a hacer alguna formación, lo que me pide que son herramientas y recursos, siempre. Y les entiendo, porque a mí me viene muy bien como profesor o como profesora, y es necesario entender qué es la sexualidad, entender qué es la igualdad, pero esto cómo lo concreto con el alumnado. De hecho, muchas veces la necesidad no es ni siquiera herramienta, sino tengo esta situación, ¿qué hago? ¿No? El cómo poder acompañar, porque sí que creo que hay una preocupación evidente del profesorado en poder acompañar las realidades diversas de las que estoy hablando, pero en muchas ocasiones es ¿desde dónde? ¿Con qué apoyo? ¿Cómo puedo acompañar esta diversidad, ¿no? Entonces, sí que creo que es muy importante seguir en esta línea, ¿no? Seguir facilitando estas herramientas, estos protocolos y estas estrategias para poder implementar la coeducación. Miren, no confundir, esto tiene relación con lo que decía antes, la coeducación con acciones o actos puntuales, ¿no? El 25N, el 8M y el 28J, si me pudiera multiplicar, no habrían lugares donde no nos llamaran, pero no a mí, sino a mis compañeras, y nos llaman siempre, el resto del año a veces. Entonces, la coeducación tiene que estar de manera transversal. El otro día, en un centro educativo, este año han implementado un cambio en la uniformidad. Es un centro de una zona rural donde, por el frío, el alumnado que tenía que usar falda ha pedido poder usar pantalón. Eso es coeducación. Que yo pues tengo frío o no me apetece usar una falda y pueda usar un pantalón. Y esto tiene mayor impacto, se los puedo asegurar, que una cosa preciosa que podamos hacer para el 25N, para el 8M o para el 28J. Porque si lo hacemos y va de estas medidas de la mano, el impacto que generamos en los chicos y en las chicas es increíble, porque se dan cuenta de que estamos siendo coherentes con lo que estamos celebrando o reivindicando los días, ¿no? Cuando reivindico el 8M,
cuando lucho el 25N, cuando visibilizo el 28J, y luego durante el curso, eso va en coherencia con lo que hacemos, al alumnado le interpela, le cuestiona además, ¿no? Y creo que esto es muy importante que lo podamos entender, que la coeducación no son acciones puntuales, que la coeducación no es algo que se organiza y ya está. La coeducación tiene que estar en la sangre de la comunidad educativa y ahí es importante que la podamos incorporar. Otro aspecto que tenemos, un reto, y cada vez me lo encuentro más, es frente al negacionismo, ofrecer datos e información veraz. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Estamos en un momento en el que el acceso a cualquier tipo de información es veloz, sin ningún tipo de control, y esto genera mucha confusión. Y además hay un negacionismo enorme en todo lo relativo a la diversidad, en todo lo relativo a la igualdad, desde un posicionamiento, desde un conocimiento o desconocimiento de los datos reales. Creo que es muy importante devolver datos, ¿no? Siempre intento, cuando hago procesos con el alumnado, sobre todo de secundaria, partir de los datos para hacer una reflexión. Porque si no, piensan que soy otra persona que viene a soltar su rollo y a venderles lo que le quiero vender. Y realmente, como siempre les digo, no se trata, yo no me dedico a vender, no soy vendedor, simplemente me encantaría generar una reflexión y que después, porque siempre les digo, ¿no?, que el proceso de hacernos hombres y mujeres, personas adultas, es ese proceso en el que vamos tomando decisiones y vamos decidiendo cómo queremos vivir, de qué manera queremos vivir, no en función a lo que he aprendido y lo que me han enseñado, sino a las decisiones que yo como ser adulto voy tomando en mi vida. Y para eso creo que es importante tener datos y tener información que sea veraz y no que escucho por ahí, que comentan. Eso muchas veces cuando se genera el debate en el aula y pregunto, ¿y de dónde sacas esa información? Yo lo sé, ¿no? El otro día me dijeron que en una zona con bastante presencia de personas extranjeras, bueno, pues que la situación en el municipio se había complicado por la presencia de personas de otros lugares. Y entonces le pregunté, ¿no?, ¿y de dónde saca esa información? Y me dijo, está publicado en el BOE. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, yo entré en el BOE, en Google, y lo ponía. Claro, esto estoy hablando en cuarto de la ESO, no estoy hablando en quinto de primaria. Entonces, ante eso, lo único que podemos dar es datos reales, ¿no? Y esto es importantísimo para la coeducación, muy importante. Otro aspecto, otro reto que tenemos en la coeducación es la coordinación e implicación de las diferentes administraciones públicas. Esto es esencial. Hacemos un trabajo súper potente y muchas veces no nos lo visibilizamos entre todas. Y yo creo que esta coordinación entre las diferentes administraciones públicas y el trabajo que se está haciendo con perspectiva coeducativa es para sumar. Y en este querer sumar es importante que nos apoyemos en las iniciativas que llevamos a cabo, que sepamos que tenemos el mismo objetivo. Y el objetivo es el desarrollo integral de las personas a las que acompañamos. Ese es el objetivo. Y hacemos un trabajo muy potente. Y la pena es que se queda a veces parcelado, cuando lo interesante sería poder difundirlo y poder compartirlo. Miren, otro de los retos que tenemos actualmente, con el panorama que habíamos visto y hablado antes, es no perder de vista el objetivo establecido. ¿Qué es lo que queremos seguir o qué es lo que queremos alcanzar con la coeducación, ¿no? Vimos antes la existencia de protocolos, vimos la figura del referente o la referente de igualdad en los centros educativos, hemos estado hablando de los comités de igualdad y con todo esto, ¿qué es lo que queremos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final al que queremos llegar? Lo que decía al principio de la ponencia, la diana, ¿no? ¿Dónde está la diana? No podemos desviarnos de ese objetivo que queremos establecer y que hemos establecido para poder incorporar la coeducación en el sistema educativo. Bueno, pues de esta manera he querido trasladarles no solo el panorama actual de la coeducación en Canarias, sino también los retos que tenemos. Pero incido en lo que decía antes, que estos retos, que es con lo que termino, no signifique que no se ha hecho.
que no se está haciendo y que lo que se ha hecho no ha generado impacto. Hemos hecho, ha generado impacto, estamos transformando, pero esto no quiere decir que no tengamos retos por delante para poder, que tenemos que asumir y que tenemos que poder seguir trabajando en esa misma dirección, ¿no? Me encantaría que algún año, cuando comience el curso escolar, diga, o mejor dicho, al finalizar, este año no he vivido situaciones donde chicos y chicas lo pasan mal en el centro educativo, donde veo diferencias entre chicos y chicas, o diferencias entre las personas que forman parte de la comunidad educativa. Por eso trabajo todos los días y sobre todo por entender y por visibilizar que la diversidad es una de las mayores oportunidades, ¿no? Yo no fui educado en la diversidad, se pueden imaginar. Con 13 años, con uniforme. Yo llegué al instituto y no sabía qué ropa ponerme, porque encima tenía jornada escolar mañana y tarde. Y yo le decía a mi madre cuando iba al instituto, ¿y cómo me he visto? Porque no sabía, ¿no? Cuando llegué al instituto y veía a la gente vestida de otra manera, aluciné. Y creo que esta es una riqueza. Creo que muchas veces vemos la diversidad como una amenaza y es por el desconocimiento. Yo también cuando llegué al instituto me sentía amenazado, no entendía nada de lo que sucedía. Pero cuando conoces y te acercas a la diversidad, esa diversidad hace que te transformes, ¿no? La coeducación no se puede realmente implantar, desarrollar, hasta que no entendamos que es una responsabilidad de todos y de toda la comunidad en general, y en este caso concreto, de toda la comunidad educativa, de todas las personas que formamos parte de esa comunidad, que estamos día a día, de una manera u otra, involucrada con el alumnado de cada uno de los centros. Que la igualdad no se trata de generar espacios diferenciadores, o no se trata de generar buenos y malos, malas y buenas, sino se trata de que todos y todas podamos construir espacios seguros, donde nos podamos sentir quiénes somos, con la libertad de poder expresarnos tal y como somos, de poder soñar con aquellas cosas que queremos alcanzar, y que nadie nos diga que ahí no vamos a poder llegar por ser mujer, o que nadie nos diga que tal y como visto, tal y como me expreso, tal y como siento, me va a dificultar el desarrollo de mi vida, ¿no? Trabajemos por un desarrollo integral del alumnado. Y ya con esto termino y doy paso a las preguntas. Creo, y además estoy seguro, de que trabajar por un desarrollo integral del alumnado sin haber trabajado previamente por un desarrollo integral mío, como persona que la acompaña, nos lo pone un poco más complicado. Por eso invito a siempre preguntarnos y cuestionarnos y trabajar en quiénes somos, en cómo nos hemos construido, cómo queremos seguir construyéndonos, para después poder acompañar desde esa libertad a las personas con las que estamos día a día en el aula. Muchas gracias. Creo que ahora disponemos de unos minutos para el turno de preguntas. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel y bueno, tenía una duda que creo que también sería un reto y estaba relacionado con el negacionismo que ha mencionado anteriormente. Y mi duda es cómo poder abordar o llegar a aquellas familias que, por ejemplo, por cuestiones religiosas o por cuestiones culturales, debido a la cantidad de personas que están llegando de otros lugares, abordar esta situación. Porque me he visto también en las circunstancias en las de, por ejemplo, dar una formación y que por cuestiones familiares el alumnado tener que taparse, el alumno o la alumna tener que taparse los oídos porque dice, yo no puedo recibir esta educación porque mi familia no me lo permite, porque es un tabú todavía a día de hoy en muchas familias, no solo aquí en Canarias, sino en el resto de España, este tipo de educación. Y mi duda es cómo poder abordarla o de alguna manera hacerles llegar algo. O sea, no hace falta tampoco profundizar, pero sí que, no sé cómo explicarlo, es muy complicado, pero sí dejarle como la semillita, la curiosidad de, bueno, existe esta realidad y respetarla. Muchas gracias. Mira, a mí me funciona mucho una cosa que les dije antes, que es la estrategia de iniciar siempre los procesos de intervención educativa con las familias.
Estoy ahora en un centro educativo de primaria con un programa de educación sexual que vamos a implementar durante todo el curso, y hace 2 fines de semana estuvimos todo el sábado haciendo taller de educación sexual para familias, y había una familia marroquí que había firmado para que su hijo no estuviera en las sesiones que habían posteriormente con el alumnado. Tras la sesión que tuve con la familia, firmaron para que sí estuviese. Yo creo que también tenemos que entender las realidades diversas de cada familia, de cada contexto. Entonces, yo creo que muchas veces el reto está en cómo acompañamos a esas familias, porque ante la negativa, la posición o el movimiento nuestro puede ser, pues si no quiere, pues que no participe, pues desde luego ir al juicio. Y yo creo que la estrategia es intentar entender de dónde sale esa negativa y facilitar el acompañamiento. Luego, en el acompañamiento vamos a encontrar familias que te siguen diciendo que no. También te digo que en este centro educativo, cuando estuve impartiendo el taller con el alumnado, 2 alumnos se quedaron fuera del aula, los 2 de familias canarias. Lo digo también por dar esa visión real. Es decir, yo no creo que haya una mayor negativa de personas de otras culturas frente al trabajo de la coeducación. Creo que es más un tema de un sistema de valores propios, y muchas veces también de desconocimiento y de miedo. Muchas veces cuestionan quién va a venir. A mí, por ejemplo, es muy habitual que me pidan, pues el otro día, creo que le decía a los compañeros ayer, que para un centro educativo me pidieron el currículum, los títulos y unas cartas de recomendación, porque están preocupados de quién va a hablar y qué les va a decir, ¿no? Y creo que eso también es importante. Al final, yo creo que es la labor de las familias también, asegurarse de que las personas que vengan preparadas para hablar, ¿no? Y para poder acompañar a sus criaturas en ese desarrollo integral. Pero vamos, que yo creo que la estrategia es acercarse a la familia, escucharla, que la familia se sienta no juzgada, sino por lo menos escuchada, e intentar darle información y entender que es proceso también. La experiencia también me dice que en ocasiones hay una negativa y que esa negativa se va diluyendo en la medida en la que va viendo el trabajo que vamos haciendo con el resto de compañeros y compañeras. Hola, buenos días. Ahora sí, gracias. Mi nombre es Elena. Darte las gracias a ti y a la organización por la charla. Me parece súper interesante. Es el primer año que estoy en contacto directo con la convivencia en el centro donde soy docente, pero creo que se ha dejado un poquito de lado la parte de la formación profesional. Me preocupa muchísimo. Este año ya se ha activado incluso el protocolo de suicidio en el centro donde yo imparto clase. Mi familia profesional es la formación en orientación laboral. Encima está todavía un poquito más fuera incluso de esta atención a la diversidad, no tanto a la igualdad, creo yo. Pero me gustaría saber en tu experiencia, perdona que te tutee, si has tenido más acceso a la formación profesional específicamente, no dentro de los institutos de enseñanza secundaria, sino los centros específicos de integración, y que me contaras un poco pues cómo poder atender esto que está un poquito más olvidado, que son pibes y pibas, ¿no? Chicos y chicas que tienen más de 16 años, más de 18, hay un amplio abanico y me preocupa muchísimo sobre todo esto, los menores de edad, las atenciones a las familias, específicamente de la formación profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues mira, mi experiencia es un poco la contraria. La verdad que la mayoría de las veces cuando voy a trabajar a los centros educativos, lo primero es formación profesional. Y además, cada vez, por ejemplo, ahora acabamos de terminar un proyecto sobre el abordaje y la reflexión del consumo de la pornografía con el alumnado y en un centro de formación profesional. Y es muy interesante porque además había un grupo importante de personas mayores de edad que podrían decidir, es una hora libre, me voy.
Y fueron 4 sesiones y en las 4 sesiones permanecieron. Eso es un indicador de lo que tú dices, de que hay una necesidad y una necesidad importante a atender. Y yo creo que cada vez se va haciendo más visible. Y el trabajo de la diversidad, además, lo que hablábamos antes, si entendemos comunidad educativa como todas las personas implicadas en la misma, no podemos dejar nada, ningún grupo fuera, ninguna de las personas. Lo que les decía al inicio, eso lo vivo más con las personas de aulas en clave, de formación profesional adaptada. Ahí sí que es verdad que tengo menos acceso o hay menos solicitud para hacer un acompañamiento, pero sí que veo que cada vez se tiene mucho más integrada a la formación profesional. También pienso, y lo hablábamos antes, de que es la perspectiva o la mirada que tenemos hacia el colectivo de la formación profesional, porque pensamos que son personas que se quieren formar para irse a trabajar y entonces ponemos el foco y el esfuerzo en los contenidos académicos para que salgan y trabajen y nos olvidamos del desarrollo integral. Y luego los contenidos académicos pueden estar incorporados, el proceso de prácticas puede ser muy bueno, pero luego en los contextos laborales surgen conflictos por esa falta de desarrollo integral. Y entonces yo creo que también, en función de la mirada que tengamos hacia esta formación, se va a hacer mayor hincapié o menor en el acompañamiento de la diversidad o de la implementación de aspectos coeducativos, ¿no? Pero mi experiencia es que cada vez hay mayor solicitud y hay interés por parte del alumnado también, que insisto, que es un alumnado que podría no asistir en la mayoría de las ocasiones y sin embargo sí que permanece y está presente. Pues creo que ya no hay más preguntas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y que sigan disfrutando de la jornada.